es la reina del pasaje, pero queremos saber de cuál es el nombre del pasaje. Porque yo pregunto mucho porque mi hermano vivía en un pasaje en Villa Santa Rita y quiero saber si es el mismo. No me acuerdo el nombre del pasaje. Bueno, gracias a todos los que están llamando para decir en qué barrio son Reyes. Barrio, localidad, calle, me mucho de y ya no es lo que era, ¿no? Como que es un rey ahí como que abandonó mucho nostalgia, mucho y ya no es lo que era, ¿no? Y bueno, y participan por 2 pares de entradas para la obra Héctor, ahí en el Teatro Andamio 90, en el Macrocentro, donde yo soy el rey. Y hablando de Macrocentro y de calle Florida, estuve también por la calle Florida, mi recorrido lo incluyó. En el micro, fuiste en el micro, fui un poquito más para allá. Cruzaste, y me agarraron los arbolitos. Me dijeron dólar. Y yo dije, cambio. Y yo pregunté, ¿a cuánto? ¿Y qué te dijeron? Y me dijeron 1.400. Y digo, no puede ser, ¿cómo que está bajando el dólar? El Blue quedó en 1.435, estuvo un poquito por debajo. El mayorista estuvo en 1.387 y ahí hay dos grandes cuestiones. 3, si le agregamos algo de comparar con lo que estaba la situación antes de las elecciones y esta sobredemanda de dólares. ¿Te acordás que hablábamos las semanas antes de las elecciones? Era como que el dólar al techo de la banda. Sí. Quien pudiera ser dolarizado, el Banco Central vendiendo reservas, aparición del Tesoro de Estados Unidos, dólar futuro, bueno, todas. Todo bien, como sea, lo que compraba. Era testeándole a ver hasta dónde si el gobierno lo iba a poner. Bueno, eso que generó un mercado sobredolarizado de empresas, entidades financieras, todo el que tuviera alguna capacidad, ante la duda, se dolarizó, eso empieza a revertirse. Y es una situación donde empieza a haber también menos demanda en ese sentido. Por otro lado, y asociado más a una cuestión donde se disipó esta incertidumbre en cuanto a qué poder pasar con las elecciones, empezó a pasar algo que también ocurría el año pasado, que tiene que ver con empresas saliendo a tomar dólares en el mercado, a emitir deuda, estas obligaciones negociables, que básicamente es salir a pedir dólares prestados, muchas en el exterior, que están ingresando dólares al sistema, y eso, más allá de que el campo no tiene tanta oferta, porque te acordás que cuando se generó esta ventana de eliminación temporal de retenciones, hubo una concentración de liquidación del agro en ese contexto. En unas horas se liquidó todo. Que se liquidó todo, generó mucha polémica de quién se había beneficiado y demás. Lo que hubo fue mucha oferta de dólares concentrada en ese contexto, gran parte anticipada de lo que podía hacer a los meses hacia adelante. Ni hablar de un impacto en recaudación, que se vio cayó casi a la mitad la recaudación por retenciones en ese mes, justamente porque esa ventana no se pagaba en retenciones. Pero esta oferta de dólares que entra en empresas y que, atención, empieza a aparecer también la posibilidad de que provincias, Ciudad de Buenos Aires, coloquen bonos también. Si bien el Estado Nacional todavía no emitió deuda nueva, salen a financiarse o buscar dólares en el mercado las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias en general. Y eso son 2 factores que generan oferta de dólares en el mercado y que también empieza a revertir esa falta de oferta que habíamos visto las semanas anteriores. A ver, si te entiendo bien. Sí. Hay empresas y sector estatal, claro, que no es el Estado Nacional, las provincias, claro, que están endeudándose en dólares. Claro, tomando financiamiento, y muchas de esas empresas, que se habla de que son una estimación de entre las 8 y 10 empresas que ya lo hicieron, suman más de 3.000 millones de dólares, alrededor de 3.000 millones de dólares los que consiguieron estos instrumentos, muchas de las cuales lo habían planificado en las semanas previas a las elecciones y se demoró o se suspendió hasta después de las elecciones, justamente porque la baja del riesgo país y la reversión del contexto financiero hace que sea más conveniente tomar este financiamiento ahora de lo que era hace un mes, por ejemplo. Pero igual es un financiamiento que sigue siendo caro, ¿no? Claro, pagan alrededor del 7 u 8%. En dólares. En dólares, que sigue siendo, si uno compara con lo que pasa con otras empresas en el mundo, un riesgo elevado, pero que contrasta con lo que podía haber sido en otros contextos de presión financiera, y que cuando lo vemos en el 2024 fue uno de los factores que alimentó la compra de reservas en el Banco Central. ¿Te acordás? En el blanqueo, y muchas empresas emitiendo estas ON que hacían que el Banco Central pudiera sumar reservas en este mecanismo. Se encendió de nuevo esta tendencia que, cuando uno habla con analistas en el mercado, es uno de los factores que explica esta mayor oferta de dólares y esta menor expectativa de devaluación que le permite al gobierno, con un dólar, como te decía, el mayorista, 1.387, alejarse del techo de la banda, que hoy está en 1.505. Entonces, de alguna manera, este mayor margen de maniobra, y que se asocia también lo escuchaba hace unos días al presidente cuando le preguntaban esta decisión o este pedido de muchos economistas de acumular reservas. Lo que dice el presidente es: no voy a comprar reservas si eso implica una suba del dólar, que eso es lo que están queriendo los economistas que me piden, como acusando... Los econochantes. Acusando, sin mencionarles en esa palabra por ahora, pero sí acusando a que quienes le plantean la advertencia de que el Banco Central debería sumar reservas, o el Tesoro, para enfrentar los vencimientos de deuda del año que viene, le dicen no, porque eso implica una suba del dólar. El gobierno se siente cómodo con esta baja del tipo de cambio, justamente porque
le resta presión a la inflación, que es tal vez su principal activo, que hace meses viene de a poquito pero subiendo. Entonces, ese es el escenario donde el gobierno se siente cómodo con un dólar que, después de la presión preelectoral, se ubica en torno a 1.400, 1.415 en el Banco Nación, 1.422 en el promedio del minorista. ¿Es sustentable ese dólar a 1.400? Depende de muchos factores. Es cierto también que el gobierno lo que te dice es que va a haber un ingreso y me retrae a otros momentos cercanos en la historia con esta lluvia de inversiones, que no lo vamos a conseguir a dólares vía compra de reservas, sino que vamos a habilitar un flujo de inversiones en muchos sectores, y pensando en Vaca Muerta, la minería asociada al RIGI y este acuerdo bilateral con Estados Unidos, del que poco se conoce, más allá de este marco conceptual, este acuerdo general, pero la búsqueda viene por ese sentido. Hay quienes advierten que nuevamente de continuar esta tendencia al un peso que se fortalece, puede haber de nuevo presiones sobre mayor salida de divisas, rojo en la cuenta corriente, pensando en la demanda que se genera, por ejemplo, en las vacaciones. Claro. Tengo unos pesos en mi colchoncito. Sí. ¿Compro o no compro? Y depende. A veces es que podemos llegar hasta tener problemas de recomendaciones de inversiones. No es el contexto. No te voy a hacer juicio si después sube. No, pero el punto es el siguiente también, porque comparado en este contexto, la otra consecuencia después de este nuevo escenario financiero, después de las elecciones, es que de a poco empieza a bajar la tasa de interés en pesos, que por un lado abarata el crédito y muchas empresas vuelven a financiarse, o incluso tienen menos presiones en cuanto a su ecuación financiera, porque muchas empresas, con la suba de la tasa de interés que habíamos tenido en las semanas previas a las elecciones tan altas, te decían, en algunos casos, pago más para me endeudarme y mantener mi flujo financiero que en salarios, por ejemplo. Era insostenible. Claro. La consecuencia asociada a eso es se abarata el crédito y se vuelve a ser más conveniente el financiamiento para muchas empresas y mantener su actividad, pero es cierto también que para el ahorrista minorista el plazo fijo, los instrumentos como las billeteras digitales y demás, rinden menos, que están en algunos casos por encima de la inflación, pero la diferencia entre lo que rinde un plazo fijo, los instrumentos en pesos, versus el costo del financiamiento sigue siendo muy alto. O sea que compro dólares. Sí, esto también depende mucho de cuán dispuesto estés a asumir riesgo o no, pensando en el corto y para qué los necesitas. Porque quien dice, bueno, voy a tener un ahorro, que te puede ser el instrumento más fácil para muchos argentinos, ha sido siempre el comprar dólares. Más sofisticados quizás compran algunos otros instrumentos financieros. La respuesta siempre tiene que ver con para qué los vas a usar, porque para qué vas a comprar dólares si el mes que viene tenés que pagar, no sé, un cumpleaños. Claro, y no, quizás para eso no. no, Pero quiero comprar un auto el año que viene. Y lo mantenés en ese contexto. Hay quienes que te dicen con un mecanismo más sofisticados, estos instrumentos de empresas, otros fondos de inversión, pero bueno, ya son cuestiones más sofisticadas, que no son las más cercanas o inmediatas para el ahorrista particular. Bien. Bueno, por ahora entonces el dólar está calmo, 1.400. No va a bajar. 1.422. Y si sigue... ¿Va a seguir bajando? No, si sigue esa tendencia bajista, hay que ver también qué es lo que hace el Banco Central, porque a fin de mes se pone una cuestión más técnica, pero en el marco de la llegada de las elecciones y la volatilidad política que habla del gobierno, lo que hizo fue endurecer muy fuerte las condiciones para los encajes y le decía a los bancos, bueno, esta cantidad de pesos que vos recibís de depósitos y cuando la gente tiene su plata en las cuentas y demás, bueno, guardalos. Gran parte tenés que tenerlos inmovilizados, no lo podés prestar ni nada, y eso generó, claro, muy poca disponibilidad de pesos en la economía, las tasas de interés muy altas. Si se empieza a relajar o a normalizar, los bancos te dicen, tiene que normalizar porque yo no tengo con qué prestar y por eso es que tanto movimiento en las tasas, quizás eso le da un margen al gobierno para que las bajen las tasas de interés. Hay que ver también qué destino tienen esos pesos que se empiezan a liberar, pero hay que ver cuáles son las decisiones o los movimientos que tienen de acá hacia adelante en el corto y mediano plazo. Muy bien, muy completo. Y nos vamos terminando ya. Pasaje Calfucurá. Bien, era hora. No lo conozco, lo voy a googlear antes de irme. Momento, Pasaje Calfucurá. Porque cuando yo